Amigos oyentes, son las 7 de la mañana con 18 minutos. El arquitecto Pablo Burbano, vicealcalde de Cuenca, está ya en los estudios de la W. Le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas, señor vicealcalde. Usted está en la hora clave. Muy buenos días. Gracias, Juan Fernando. Un lindo día, Yamil, aquí todos los que nos escuchan y ven a través de esta radio amiga. A las órdenes, Juan Fernando, y muchas gracias por la invitación. Arquitecto Burbano, el día de ayer pudimos ver que el tranvía, y voy a comenzar por este tema, que también tiene que ver con el presupuesto 2020, motivo de esta conversación, de esta entrevista que tendremos en los siguientes minutos, estaba haciendo un nuevo llamado porque existe vacantes. ¿Qué sucedió con los anteriores choferes que ya estaban contratados? Quizás usted nos pueda aclarar y dar a conocer este pormenor. Bueno, más bien no va por esa vía, mi estimado Juan Fernando. Recordar que el presupuesto 2020 se aprobó y se aprobó ya con ingresos del tranvía. Eso significa que está previsto ya entrar en los procesos para terminar finalmente en operación. Se tiene previsto un más o menos un ingreso de alrededor de 150 personas hasta final de año 2020, en términos de que realmente tengamos ya a punto. Y claro, el sistema obviamente va a requerir, más allá de operadores, también personal calificado para mantenimiento, para la propia operación del tranvía y para el tema de cobros, capacitación. Hay que retomar el proceso. Y de hecho uno de los objetivos de la administración es precisamente que el siguiente año, a inicios de año, ya empecemos con los trabajos previos a final de lograr al menor tiempo posible poner operativo al mismo. Pero la convocatoria era a personas que puedan servir de conductores, para ser más precisos. Sí, recordemos que ya un número de operadores ya fueron calificados, sacaron su licencia. Ellos tienen que volver a una suerte de recapacitación en términos de que han pasado algún tiempo en que no han estado operando las unidades, pero también no solo son ellos los que en momentos dados deberán estar capacitados, porque puede pasar cualquier situación de despido, de renuncia, y claro, se requiere tener personal adicional que permita un momento dado, por temas inclusive de horarios, poder ir generando relevos. Entonces, igual que cualquier transporte público. Es decir, público, no había los suficientes choferes contratados. Yo creo que más bien son las previsiones que hay que ir tomando de manera técnica para poder garantizar una calidad de servicio, y que el mismo, por cualquier circunstancia, cualquier imponderable, no tenga que verse afectado o que el sistema se paralice. Pienso que las previsiones no están por demás. Y de hecho, como repito, el personal calificado, y por qué no abrir un poco el abanico a que finalmente tengamos personal propio que en un momento dado pueda servir de relevo. Finalmente, en toda función pública, no digamos en las actividades humanas, estamos proclives a un tema de salud, a un tema de enfermedad, ¿por qué no un tema de renuncia? Y desde luego, todos los operadores que en un momento dado ya fueron capacitados por las empresas en su momento como parte del contrato, son los que van a seguir trabajando. Por ellos no pasa nada. Pero también es cierto que el sistema tranviario tiene una gran cantidad de una base de datos de personas que quieren ser parte del mismo. La operación no solo significa la conducción, también un momento dado el tema de saber por lo menos mantenimiento básico, temas de primeros auxilios, un montón de situaciones que, a mi entender, en el cronograma ya de operación no estuvieron previstos y que queremos tener las previsiones necesarias. Ahora, también es importante que usted nos pueda aclarar de alguna manera qué es lo que se tiene previsto como sustento para el año 2020 de este mismo proyecto tranvía. Es decir, durante la sesión de consejo en el segundo debate del presupuesto 2020 se había hablado de este proyecto y se había indicado que lo que se puede recolectar por la tarifa, que sería de 30 a 35 centavos y que eso está por definir, sería de $3 millones, $3.500.000 aproximadamente, pero que este proyecto se sustenta con alrededor de $10 millones, es decir, se tendría un déficit de $7 millones. ¿De dónde se va a sacar esos $7 millones? Es decir, ¿ya se tiene pensado, se conversó, se habló en esta sesión? ¿Serán los mismos ciudadanos los que tengan que pagar el sostén de este proyecto mediante los diferentes impuestos, o qué es lo que se tiene previsto? A ver, mientras antes empiece a operar el tranvía, con toda seguridad tendremos la posibilidad de tener un ingreso
fruto de la operación del mismo. Si bien se ha dejado previsto ya un presupuesto de alrededor de 18 millones, en realidad, más o menos por el tema del tranvía, de los cuales se consideran 3 millones y medio de operación, eso bajo la previsión de que el tranvía empiece a funcionar a partir de mediados de año. Mientras bajemos de esos tiempos, significará que en realidad nosotros vamos a poder tener un retorno, un ingreso de dinero que ayude a financiar la operación. Pero estamos conscientes todos de que siempre va a haber un subsidio fruto precisamente de lo que los ciudadanos conocemos, de un mal plan de negocios, de que no se tiene, pese a todas las consultorías, no se tiene en realidad cuál va a ser la cantidad de usuarios final del mismo. Siempre se ha hablado de 120.000, después se ha hablado de 60.000, ahora estamos con un escenario de entre 35 y 45.000 usuarios que finalmente generan proyecciones de ingresos. Lo que sí nos queda claro que cuando lleguemos a este punto de equilibrio en donde ya esté operativo 100%, se estima más o menos unos 5 millones de subsidio, que en un horizonte de 5 años se pretende llegarle a cero. Esa es la proyección que se ha hecho en base a los diferentes escenarios probabilísticos. ¿Realmente es viable? Los expertos dicen que no existe transporte público en el mundo que no requiera subsidio. Recordemos que el propio transporte público actual, que está en manos de la Cámara de Transportes, ya tiene subsidio. Tiene un subsidio no solo del Estado, tiene un subsidio del gobierno local de más de 1,5 millones, que es un centavo de reconocimiento en la propia tarifa actual de 30 centavos. Así es. Entonces, ciertamente que el sistema es subsidiado. Eso no vamos a poder negarnos a que ocurra, pero sí saber que podemos ir migrando un sistema con un eje tranviario, con un nuevo sistema mucho más amigable, mucho más ecológico, que finalmente redunda también en beneficios, sobre todo de calidad de aire y calidad de vida, que son situaciones que quizás no se las puede valorar, pero que finalmente generan un beneficio final al ciudadano. Entonces, ciertamente que la proyección más bien a largo plazo, sabiendo que es una realidad el tranvía, sabiendo que no nos podemos desvincular, sino más bien generar a futuro ciertas estrategias que permitan que por lo menos sea sustentable. El transporte público, desde la parte de la municipalidad, no pretende en ningún momento convertirse en una suerte de negocio, de ingreso. Más bien, sí, un servicio que ojalá con los años pase a ser realmente público, porque es un servicio público en manos privadas. Y claro, con la Cámara de Transportes también recordemos que se va migrando a las unidades y ojalá en algún momento podamos incluir más bien buses eléctricos que igual tendrán que tener un subsidio, tanto en operación como en los equipos. Entonces, lo que usted dice, Juan Fernando, es así. No nos vamos a hacer los locos y decir que en un momento dado vamos a tener que dejar de subsidiar. Habrá que hacerlo, las fuentes habrá que buscarlos. Estratégicamente se ha pensado en temas publicitarios, en temas de potenciar el turismo, pero como la suerte de tener mayores ingresos de otras fuentes que no sean únicamente las del ciudadano. Bien, en el tema del tranvía y el presupuesto 2020, ¿cuáles son los números finales que la gente debe conocer? ¿Cuál es la realidad que se esperaría para este próximo año referente a este proyecto que todos esperamos se vea cristalizado ya y funcionando el siguiente año? Bueno, yo creo que el tema del presupuesto ha sido un gran trabajo de la administración actual en términos de que nos ha tocado en estos meses aprobar en realidad 2 presupuestos. El primero prorrogado del año 2018 como una proforma 2019, que lo que hizo es sincerar un presupuesto anterior de más o menos 280 millones, a aprobarlo en 214 millones y finalmente después de 2 debates, el presupuesto final de la municipalidad está en los 239 millones 177.836. Me permito leer porque son tantos cifras que realmente... además que mejor ofrecer los datos reales, ¿no? Sí, y yo creo que este presupuesto además habla a las claras de que sí, un debate largo para quienes hemos estado por primera vez en un consejo cantonal, pero sin embargo de ello me satisface enormemente. Yo creo que deberíamos reconocer lo mismo que los concejales que han sido reelectos lo han hecho. No solo un voto de confianza al señor alcalde, porque no se trata solo de eso, se trata también de que en el primer debate realmente hubieron muchas inquietudes, muchos vacíos, muchos pedidos de información que lo que buscaban es transparentar las cifras, de que en un momento dado estemos seguros de que el presupuesto no esté inflado, sobredimensionado, y que finalmente ya en la segunda sesión fue aprobado por mayoría absoluta. Dicho esto, significa entonces que
siendo un presupuesto en donde se supone cuáles van a ser los ingresos versus los gastos, más bien la expectativa personal, y creo que de la administración, es que el mismo, al final del año, una vez que se liquide, tenga un nivel de ejecutoria muy satisfactorio. Ojalá al menos un 80%, porque lo que hemos visto en el histórico es que los presupuestos nunca han sido, por cualquier razón o cualquier circunstancia, ejecutados en más allá de un 60-65%, y nos quedaba siempre la duda de qué es lo que pasaba con ese 40% restante. Recordamos también que en la administración de Marcelo Cabrera, solo en gasto corriente se destinaba alrededor de 50 millones de dólares. ¿Qué es lo que se tiene previsto desembolsar para el año 2020 solo para pago de personal en esta administración municipal? Yo creo que hay un dato interesante, mi estimado Yamil, y ahora que usted dice, es mejor hablar en términos porcentuales para un poco ver cuál va a ser el nivel de ejecución. El 70% del presupuesto que acabo de decir va efectivamente a lo que es obras. El 13% apenas va a gasto corriente, lo que significa sueldos, servicios básicos, honorarios, vehículos, un montón de situaciones. Claro, pero si uno dice el 70%, ¿qué pasa con el otro 30%? El 30% gasto corriente, el 12% son egresos de capital, deudas, aplicaciones a financiamiento. Hemos tratado y hemos procurado al máximo destinar el presupuesto a gastos de inversión. Cifras al salto, más de 100 millones de dólares están destinados a obras. Más de 100 millones destinados a obras. Pero claro, había una inquietud en uno de los concejales cuando decía que le estamos disfrazando al presupuesto cuando le ponemos personal en gastos de inversión. El gasto de inversión, de por sí, requiere personal. Si vamos a ejecutar una obra desde los estudios, desde la fiscalización, desde la construcción, requiere personal. Entonces, claro, eso no significa disfrazar el presupuesto y decir que en un momento dado hay esta percepción que finalmente yo creo que se va a desvirtuar con el tiempo de que está previsto aumentar una cantidad de personal, que es lo que hemos criticado siempre. Partimos de históricos. En la administración anterior, a partir del año 2015, se inició en POAS con 323 personas. Se terminó prácticamente duplicando esa cifra, llegando a los 649. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si bien en el personal hemos mantenido esas partidas presupuestarias, no con un fin de después volverlas a llenar, pero sí como una previsión, porque precisamente empiezan nuevos elementos a funcionar en la ciudad, como el tranvía que acabamos de decir. Entonces, claro, hay que dejar las previsiones. Lo que usted decía, Juan Fernando, al inicio, claro, este rato está llamando a personal, a capacitar personal, porque queremos tener en reserva una plantilla de profesionales y de técnicos lo suficientemente amplia que garantice en un momento dado la operación del 100% del mismo. Pero reitero que el tema de destinar a obras, donde más o menos tenemos 202 proyectos, es lo que nos motiva. Se dirá también de que algunas obras son continuación de la administración anterior. Es que aquí la plata no es de un administrador, no es de una administración, es del ciudadano, y le hemos puesto empeño también a que proyectos que están en marcha, como por ejemplo el Parque Botánico, tengan continuidad y se terminen. Proyectos que arrancaron sin un presupuesto real, es decir, cierto que había una partida presupuestaria, pero los montos no estaban asegurados. Eso se ha tenido que prever en este presupuesto. Pero sí creemos que lo fundamental es levantar la dinámica económica de la ciudad y estamos apuntando con toda fuerza al mercado mayorista y al mercado de transferencia, que son dos obras que creo que la ciudad merece y que le hacen falta, porque desde el 86 no hemos tenido un solo mercado más allá de las readecuaciones que se han hecho a los existentes, ¿no? Pero ahí en esta parte sí diera la impresión de que se está disfrazando el presupuesto, porque ¿cuál es la necesidad de entregar esos recursos a personal particular y contratado en lugar de dar esos recursos a los mismos técnicos que tiene la municipalidad y que ya están trabajando de planta? A ver, para personal tenemos, voy a hablar de cifras cerradas, para 14 millones de dólares. Y decían que está un presupuesto inflado. Pero lo que no se dice a la final es que la municipalidad en la administración anterior no cumplió compromisos como jubilaciones, por ejemplo. Y que hay una gran cantidad de personal que ha pedido inclusive la jubilación y que no ha habido la previsión de esto. De esos 14 millones, más de 4.800.000 están destinados a ese rubro, a cumplir compromisos y obligaciones de la administración. Entonces, claro, cuando eso está cargado a un rubro de personal, dicen, bueno, ¿y por qué se ha inflado el presupuesto? No está inflado, está sincerado y responsablemente se lo hará. Entonces, desde luego,
si es que no se transparentan y no se les ponen en ese escenario las cifras, se puede confundir. De hecho, una de las observaciones para la aprobación del presupuesto fue que se genere esta subpartida de 4.800.000 para cumplir sus compromisos. Como una suerte de duda quizás de blindar esos valores para decir que no se destinen a otra situación. Entonces, ahí yo creo que sí hay una administración absolutamente responsable, que no ha tenido ningún problema en transparentar las cifras y que no ha tenido tampoco ningún problema en, además de la aprobación, acoger las observaciones y pedir informes posteriores a la aprobación. Entonces, informes posteriores a la aprobación vendrán temas como, por ejemplo, esto que se ha solicitado, que se busque una especie de un subsidio, un reconocimiento, un incentivo a todas las personas que están en el eje tranviario, que no está en el presupuesto, ciertamente, pero que finalmente, si es que tenemos la previsión, si es que tenemos los concejales que aprobar eso por ordenanza, habrá que sacar de algún lado. Entonces, lo que sí no se ha buscado es inflar el presupuesto, y parte de la discusión del mismo fue el tema de si poner o no los 24 millones que corresponden a la venta de este terreno del cuartel Cayambe, que tenía que pasar a financiar precisamente el tranvía. Lo hemos puesto un poco, no diría regañadientes, pero sí un poco en el escenario de que, bueno, pongámosle, finalmente es un activo, pero un activo que el municipio no ha podido hacerlo efectivo en más de 3 o 4 años, por más de subastas que se han hecho, pero bueno, sin embargo de ello, creo que es el único rubro que en lo personal me parece un poco flotante, porque dudo que en el año logremos hacerlo efectivo en 24 millones. El mismo Consejo Cantonal se ha dicho quizás no sean los 24, sean los 15. Entonces ahí ya significaría un desfase económico que la municipalidad tendrá que absorber. Y claro, si ese era un fondo destinado al tranvía, ahí hay una de las explicaciones de dónde va a salir el dinero. Ojalá salga de esa fuente. Pero bueno, ahí hay un tema de un crédito que se hizo para poder continuar con la ejecución de la obra del tranvía, y precisamente ese crédito se esperaba subsanarse muchísimo antes con la venta de este cuartel. Pero ¿no cree que en lo político debe haber una exigencia más firme de esta administración al gobierno nacional? Porque fue el gobierno nacional que dijo, les doy por este valor. Allá ustedes si venden o no, pero ahí estoy cumpliendo. Se lavó las manos. Y de ahí acá otra historia. Seguramente estamos pagando intereses, seguramente estamos pagando cuotas de el crédito que se hizo con entidades financieras privadas. Es decir, debe y esperamos que exista una posición mucho más firme de esta administración referente al gobierno nacional. Mire, creo que eso nos ha pasado factura por 2 administraciones y la tercera estamos en obligación, creo que es de una vez ponerle punto final a esto. Y claro, ya no se trata tanto de la firmeza, porque la firmeza de por sí hay, pero es una firmeza con propuestas, ¿no? Finalmente, claro, siendo una obra del gobierno, tenemos que empezar a aceptar de que ya es un activo de ciudad, de que estos 300 millones de dólares que se han invertido, en donde obviamente una buena parte también es contribución de los cuencanos, se ha puesto siempre en el escenario político de decir que la administración del gobierno nacional admita que es una obra de Estado. Si bien se han hecho planteamientos en esa línea, lo que se ha conseguido momentáneamente es el hecho de que estos 55 millones que quedan todavía como deuda con el gobierno francés se dilaten más o menos 2 años hasta poder buscar fuentes reales de financiamiento. Pero quizás siempre las propuestas han quedado ahí, claro. Propuestas de un lado y de otro que no se han concretado. Y usted dijo una palabra clave, a ver, ¿por qué el escenario político? Finalmente esta obra se ha politizado tanto que nos ha pasado factura a los mismos cuencanos. Una obra de esta naturaleza jamás puede estar vinculada con un tema político. El momento que se politiza, y por varias aristas, el resultado es este. Entonces, cierto que todos nos sentimos engañados a la final. Y parte de ese engaño ha sido, entre otros, poner fecha para el inicio, que es algo que le ha criticado mucho a los ciudadanos, a algunos de la administración actual. Y que nosotros no hemos sido irresponsables para utilizar eso como una plataforma política, haciendo lo que normalmente nos han dicho, háganlo políticamente correcto, salgan y pongan una fecha. Pero es que no nos interesa quedar bien para ganar votos o adeptos, sino es hacer las cosas responsablemente. Hay una propuesta hecha al gobierno nacional, yo no soy quien para transparentarla porque finalmente eso puede generar expectativas falsas. Hay ofrecimientos también, de hecho el día lunes tenemos una reunión con el asesor del ministro de Finanzas donde se le va a seguir planteando y viendo qué avances tenemos. Y una de las críticas inclusive fue esa, ¿no? Dentro del presupuesto, porque el gobierno nacional, por ejemplo, ofreció 11 millones de dólares adicionales al presupuesto a razón del bicentenario. Veamos si eso se hace efectivo. Y todo esto, y quiero no dejar de lado y tratar de masticar un poco el tema de la reflexión que hice hace un momento.
Yéndonos atrás en el tiempo, el gobierno nacional nos dio el cuartel Cayambe. Incluso teníamos que hacer y dar un vuelto de ese cuartel. Pero obviamente nos pusieron ellos la tarifa y nos dijeron esto vale tanto. Y la consecuencia de esto es de que en realidad el apoyo no se va a materializar en la cantidad de dinero que nos dijeron nos estaban entregando. Por eso es que digo, ¿va a haber o no la firmeza suficiente para reclamar y decir, señores, ustedes nos estuvieron o nos dieron este cuartel en consecuencia de esta cantidad de dinero, pero en realidad se está vendiendo por esto? Entonces, haga un ajuste, ¿no? Y yo creo que ahí más bien el planteamiento va por otra vía. A ver, reconocer primero que sí fue fruto de una gestión de la administración anterior, pero que una gestión reflejada en una cifra, por decirlo menos, no muy clara. Y que si bien existe un convenio en donde se destina estos 24 más o menos hectáreas a un uso industrial de bajo impacto, a una plataforma logística para los industriales, finalmente el valor no fue el real. Siempre estuvo sobrevalorado el predio. Tanto más de $1,000 se estaba cotizando por esa zona, ¿no? Y no solo es el valor del predio como tal, como una sobrevaloración, porque efectivamente eso ya en las subastas se refleja. Si no existen ofertas es porque realmente existe una sobrevaloración. Pero adicional a eso, existen que hacer obras complementarias para ponerle habilitable al predio. Eso significa puentes, vías, muros, que claro, si uno coge los 24 millones, se dice que más o menos se venderían 15, pero si a eso le sumamos las obras de inversión para habilitar el terreno, me imagino que no llegamos más allá de los 10. ¿Cuál ha sido el planteamiento que inclusive en lo personal hice en el Consejo Cantonal? De que la vocación de ese suelo es mucho más rica para otro uso, no necesariamente el industrial. Y así sea una plataforma logística y bodegas, porque además las personas que viven alrededor, ya cuando uno ha conversado con estas, se niegan absolutamente a que en una zona residencial se implante un uso de estos. La vía más bien va por el hecho de ahora que vamos a aprobar el plan de uso y gestión de suelo. En ese plan, propongamos un nuevo uso en donde realmente el costo mejore, porque si le pasamos a un uso residencial, si le pasamos a un megaproyecto que queremos posiblemente la ubicación de toda la administración, de todo el estadio, de todo un megaproyecto ahí, quizás les damos un valor adicional a ese suelo. Entonces, la propuesta va por ese lado. Obviamente nos toca hablar con el Ministerio de Defensa para poder cambiarle el uso y garantizarles a los industriales nuevas zonas en donde más allá de estas 24 hectáreas tengamos suelo industrial en mayor cantidad. Estamos pensando en el plan de uso y gestión de suelo que pasará de los 150 hectáreas. Quizás eso nos permite tener una válvula de escape y hacer un mejor negocio, si cabe el término, con el terreno, aprovechándolo de mejor manera. Los suelos industriales normalmente son suelos degradados, en donde paisajísticamente no son muy ricos, y esto más bien es un patrimonio hasta ambiental de la ciudad. Entonces, yo aspiro de que este cambio que se va a hacer en la planificación sea en primer lugar aprobada al seno del Consejo Cantonal, y estoy seguro que de esa manera las obras de inversión que hagamos para otro fin le darán mejor valor. Y claro, lo que usted dice, finalmente sí es una suerte de engaño. Te doy esto a un valor X que yo sé que nunca lo voy a recuperar, y finalmente, como digo, si hay que hacer obras de inversión, además son pérdidas o inversiones tras inversiones que no se van a recuperar para el fin último, que era el tranvía, ¿no? Son las 7:41, estamos hablando con el arquitecto Pablo Burbano, vicealcalde del Cantón Cuenca. El tema principal por el cual nos hemos convenido a conversar en esta mañana con el vicealcalde es el presupuesto 2020. Una de las mayores críticas, y recuerdo mi conversación directa con el ahora alcalde Pedro Palacios en diciembre del 2018, fue y reflexionamos sobre las estadísticas que se brindaron a nivel nacional de el volumen de empleados que cada municipio tiene referente al número de habitantes. Destacaba que el de Guayaquil era el más eficiente y que Cuenca, por lo contrario, era un municipio obeso. Uno de los temas que ofreció Pedro Palacios era adelgazar este municipio, cosa que no se ha visto y no sabemos, y al parecer no se va a ver en el 2020. Ya nos dirá usted, arquitecto. Número uno. Y número dos, el tema que supe manifestarle, preguntarle y consultarle al financiero del municipio, me estoy refiriendo al economista Patricio Abad. Él trató de salirse por la tangente por el lado más técnico, pero ahí hay un lado político, un lado que ojalá usted como parte también y coideario del alcalde nos sepa decir. Una oferta de campaña, por no menos demagógica, que muy difícilmente creo yo se pueda cumplir. ¿A cuál me refiero?
al hecho de el pago de sueldos por competencia, por cumplimiento de las competencias, era una de las ofertas del alcalde, y la número 2, la reducción del sueldo hasta a la mitad, como lo había dicho en campaña. ¿Qué sucede con eso en el 2020? Vamos por lo primero. Realmente reconocer que hay una administración obesa significaría obviamente transparentar cifras como lo hemos hecho, y como decía, en la administración anterior de alguna manera sí duplicó el personal. Que ese personal le agregue valor al ciudadano finalmente es lo que interesa. Este rato, en un proceso de reingeniería, estamos buscando precisamente eficientar todos los recursos que tienen el municipio, y particularmente el recurso humano. De hecho, hay más de 50 partidas que por una u otra razón han tenido que ser ya no ocupadas y que no lo hemos hecho. Finalmente están constando en el presupuesto, ciertamente es así. Pero aquellos contratos que terminaron no los estamos renovando, los renovaremos en función de los POAs de cada dirección. Haber dejado más de 4 millones para temas de jubilaciones también habla a las claras que queremos eficientar esto, porque no se trata de jubilar y rellenar ese espacio automáticamente, esa no es la aspiración, pero todo esto significa un recurso económico, una previsión que no se lo ha hecho. También es cierto que sorprende sobremanera empresas como la de Tapa, que siempre ha sido un referente de la ciudad. Pero bueno, siempre se dijo que esa empresa estaba a pérdida, claro. La administración anterior dijo, no, esto es puro politiquería, son los mismos de siempre, los denunciólogos, etcétera. Ahí está 7 millones de pérdida. Por supuesto, pero yo tomaba como ejemplo esa empresa porque de los 1.350 empleados, los 1.300 tienen nombramiento. Y apenas los 50 que son cargos directivos son de libre remoción. Entonces, eso habla a las claras de por lo menos decir algo de un manejo no muy bueno económicamente. Entonces, claro, este rato la administración municipal, y no digamos la corporación, pero la administración municipal se ve atada de manos el momento de que a una persona que está legítimamente contratada, que tiene su nombramiento, tiene que buscar una razón para poder despedirle. Se entiende que la razón de la contratación estuvo legalmente justificada, pero si esa persona no hace absolutamente nada, que sí los hay, y que en esta administración hemos tenido que optar por despidos con liquidaciones de algunos servidores, y que paradójicamente en las cortes nos han ganado los juicios, han tenido que regresar. Entonces, esto de poder bajar la cantidad de personal por esa vía nos está haciendo bastante complicado. ¿Cuál va a ser la otra? Pero entonces, bueno, eficientar, a ver, ¿cuál es el perfil del profesional? ¿En dónde puede servir al ciudadano? Y si ahí va a poder rendir en buena hora. Y si no, tendremos que buscar la forma de generar perfiles de desempeño, que no se lo ha hecho. Me sorprende sobremanera en una de las comisiones que yo manejo, que es la de la Comisión de Urbanismo. Hemos pedido, por ejemplo, el orgánico de planificación. Existen más o menos 81 profesionales. Les hemos preguntado si existen por lo menos indicadores de eficiencia del personal para saber si es más barato para municipios tener contratado un personal o hacer consultorías externas. Y no existe. Y yo no creo que no exista. Simplemente se han maquillado, se han ocultado documentos para no dejar entrever que muchos de los temas de la municipalidad han sido clientelares. Si a Pedro Palacios le dicen que usted no ha cumplido las ofertas de campaña, yo le voy a decir que sí. En primer lugar, porque jamás tuvimos ningún compromiso. No hemos tenido que llenar una sola vacante. Pero sí hay gente que ha participado de la campaña del alcalde dentro de la administración municipal, pero por supuesto, ¿no? Por ejemplo, Andrés Peñafiel, que fue nuestro candidato a prefecto. Pero bueno, él era funcionario de carrera, no vamos a referirnos. Yo le pongo, por ejemplo, en el escenario a él. Pero de ahí, yo no creo que exagero cuando digo que por lo menos el 97-98% son personales que han entrado, sí, en función de méritos, pero que jamás hemos pagado un favor político. Que esa ha sido un poco la tónica que por lo menos nos ha dejado como percepción del por qué una gran cantidad de personal ha entrado. Inclusive nosotros no hemos entrado, como se dice comúnmente, a cortar cabezas. ¿Por qué? Si es que hay funcionarios que han entrado con una u otra administración, pero que están cumpliendo su trabajo y le están agregando valor al ciudadano, no tenemos por qué cambiarlos. Pero aquellos funcionarios que efectivamente no están haciendo absolutamente nada, o por lo menos que su perfil no se compadece con su hoja de vida, lo estamos cambiando. Y ese es un caso que Talento Humano lo tiene que filtrar, que nos ha ofrecido un informe para el siguiente año para esas cifras, esas personas, a través del Consejo Cantonal, si tomamos la decisión como consejo, porque creo que ahí hay que ser absolutamente responsables. Ojalá de este ejercicio que hay que hacerlo, no se inflen cifras innecesariamente, porque claro, la percepción de que la administración sigue estando con adeptos a partidos políticos anteriores, la tenemos. Pero hemos dicho, nosotros al menos camisetas y números nos hemos sacado hace ratos. Lo otro, cierto es que Pedro ofreció en campaña
ponerse un sueldo básico y partir del sueldo básico versus el rendimiento y versus los trabajos que se ha hecho. Pero sorprende sobremanera lo otro, ¿no? Que no hemos estado en capacidad quizás de comunicacionalmente mostrar lo que se ha hecho y se ha trabajado en estos meses. Pero yo decía, y le voy a interrumpir, es demagógico porque, número uno, no se puede hacer los cambios de sueldos por un tema de la ley de contratación pública, por el tema de los derechos laborales. No existía nunca esa posibilidad, pero fue bastante popular en campaña, ¿no? Bueno, digamos que es la visión de un administrador que viene de la parte pública, en donde efectivamente hay trabajo bajo rendimiento, perdón, la parte privada, y que ponerle eso en el escenario público ciertamente que ya por el tema legal es complicado. Es igual que ya, pero, así bueno, de sencillo. Pero bueno, sí hemos hecho algo, mi estimado amigo. A todos los directores se les ha contratado objetivo bajo rendimiento. Y de hecho, quienes no han logrado cumplir con los objetivos, que no han mostrado un buen rendimiento, se les ha pedido dar un paso al costado y no ha pasado nada finalmente. Ya ha habido más o menos 4 cambios de direcciones en este tiempo bajo esa lógica. Es decir, que si no estaban rindiendo, fueron removidos precisamente por eso. A eso apunta. Por lo menos cada director y cada gerente tiene un objetivo. Él plantea su POA, él plantea su presupuesto y plantea su nivel de ejecutoria. Si es que eso en el camino no se va demostrando a través de indicadores, se entenderá de que o no es competente o que existe otra posibilidad, y tiene la posibilidad también el señor alcalde de pedir esa renuncia. Yo creo que inclusive, me atrevo a decir que quizás al final de año, pero por mejor hacer, pedirá la renuncia a todos y valoraremos el desempeño. A pesar de que no hemos tenido realmente un presupuesto propio, a pesar de que el nivel de ejecutorias de la administración no ha sido sino la de arrastre, creo que nuestro año de despegue y nuestro año cumbre tendrá que ser este año que viene, por el presupuesto aprobado, por las metas que nos hemos trazado y porque realmente le decía que a pesar de los pocos meses, si es que revisamos solo la herramienta que utiliza mucho Pedro, el Facebook, ahí hay más de 500 actividades de obras, de visitas, que dan a las claras un trabajo que sí se lo ha hecho y de sol a sol. Que eso no se lo ha comunicado puede ser nuestra debilidad, pero no se trata de salir a ofrecer cosas que no se puedan cumplir. Es preferible ir demostrando con hechos lo que vamos avanzando y creo que ahí el caso Tranvía es uno de ellos que realmente yo aspiro como el que más, que lo más pronto posible el otro año esté funcionando y operando. Y creo que esa va a ser la mejor sorpresa para los ciudadanos en términos de que así debemos inaugurar el Bicentenario con una nueva óptica de ciudad. Amigos oyentes, ha sido el vicealcalde del Cantón Cuenca, el arquitecto Pablo Burbano. Hemos tocado el presupuesto 2020, sin duda el tema más polémico que más se habla y desde luego también ha generado críticas por el grupo de los G10, como se han denominado algunos de los concejales del Cantón Cuenca. Viene por el lado del personal. El arquitecto Burbano dice que más que existir una inflación en este tema, existe un sinceramiento. Habrá que seguir constante en el trabajo de los periodistas, de realizar precisamente esa revisión de si existe o no esta inflación y si existe, ¿por qué? Porque tampoco hay que criticar por criticar, en esto siempre hemos sido bastante claros. Gracias al arquitecto Burbano por su tiempo y desde luego las explicaciones y las aclaraciones que nos ha sabido brindar sobre el presupuesto, el tranvía y otros temas más que hemos tocado esta mañana. Gracias, Juan Fernández. Solo me regala un minuto. A usted tocó el grupo G10 y no por G10. Yo creo que los 15 concejales aprobamos un presupuesto hasta con felicitaciones a la administración. Ya los comentarios posteriores que se lo haga, los dejo en la cancha de cada uno. Sin embargo, creo que nuestra responsabilidad como fiscalizadores es hacer que eso se cumpla. Esa sí es nuestra tarea y nuestra corresponsabilidad, porque lo lindo es salir solo a la crítica. ¿Qué estamos haciendo en contraposición cada uno de los concejales? Hagamos que esto se cumpla. Seamos vigilantes de que los mismos sean de acuerdo a lo que hemos aprobado y seamos corresponsables a tiempo de tomar las correcciones y no de esperar que la administración se equivoque en algo para salir a decir yo sí lo dije. Eso es irresponsable. Entonces yo creo que por ese lado más bien la invitación está planteada desde la administración para que lo hagamos y lo hagamos bien. Así es. Y no un cogobierno en términos de lo que algunos de los concejales dijo de Poder Cuencano con Renace. De eso no se trata. Finalmente, si vamos a eso, cada uno tenemos nuestra línea política, pero aquí es un proyecto de ciudad. Y si no nos ponemos la camiseta, hagamos como los compañeros directores, demos un paso al costado. 10 a 15 concejales, 10 están juntos, 5 estarían del otro lado. ¿Qué tan fácil es la proyección del Consejo Cantonal en lo que viene del siguiente año? Francamente, ya lo paradójico es que eso solo pasa en el discurso,
pero en la práctica, en el seno del Consejo Cantonal, el 90% de ordenanzas y hasta el presupuesto se ha aprobado por mayoría absoluta. Entonces, eso habla a las claras de que la mayoría estamos puestos a la camiseta de la ciudad y es la invitación a que lo sigamos haciendo. Bueno, ese es parte ya de lo que es el ejercicio propio de la política y bueno, también conocer de quienes no estarían o son parte de este grupo que ha venido generando ya algunas críticas contra la administración municipal. Vamos a una pausa, esta es la hora clave de la W, aún tenemos más información. El tiempo se nos ha ido, pero era un tema importante y qué mejor tocarlo con quien es el actor de la noticia, el vicealcalde de Cuenca. Inicia publicidad en la W. En Trujillo